Hoy damos comienzo a esta nueva reunión de Zoom, donde vamos a hablar acerca de los tópicos de la coyuntura actual, los precios, commodities, demanda china, economías regionales y negociación de la deuda. Le damos la apertura al licenciado Jorge Dey, quien es investigador del IERAL Cuyo, con sede en Mendoza. Después, Juan Manuel Garzón, investigador del IERAL Central y además es nuestro tesorero. Continuará Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL, y el cierre a cargo del presidente Marcelo Capelo, presidente del IERAL. Adelante, licenciado Jorge Dey. Jorge Dey. Ahora sí me escuchan. ¿Cómo están todos? Voy a poner las filminas. ¿Cómo hago para colocar unas filminas? Y eso lo tienes que hacer vos porque no puedo... Sí, no, yo lo puedo hacer, pero es como que... Ahí está, listo. Y ahora me aceptó. Gracias. Bien. Entonces, déjenme solamente... ¿Ahí se alcanza a ver? Perfecto. Perfecto, entonces, bueno, vamos al tema de las economías regionales. Iba a poner economías regionales y coronavirus, pero bueno, ya es un título que es demasiado conocido. Lo que voy a hacer es, a ver, un comentario sobre las economías regionales. Por ahí las economías regionales se ve de dos formas. Algunos consideran las economías regionales como el de cada provincia, donde consideramos todas sus actividades, y otros consideran economías regionales solamente actividades típicas de la de la cada región. Es decir, por ejemplo, Mendoza, el tema del vino, es decir, que tomamos en cuenta solamente actividades agropecuarias, agroindustriales y algunas veces mineras. Voy a hacer una mención de cada una, digamos, de cada una. Entonces, en la primera filmina, primero lo que voy a hacer es, a ver, la idea es saber una idea del impacto del coronavirus sobre las regiones. Entonces, una primera idea es agrupar las provincias en tres grandes grupos. Un primer grupo sería las provincias grandes, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, donde son economías que están cercanas a puertos y especialmente están muy diversificadas. Después tenemos otro grupo de provincias que están muy alejadas de los puertos, pero cuentan con suficientes recursos, como por ejemplo las petroleras, las patagónicas. Y después hay un último grupo que serían aquellas que son escasos en recursos, por lo cual por ahí dependen más de fondos nacionales. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque uno dice, bueno, veamos cómo cómo se comportan estas economías. Sabemos que estamos en un país muy inestable comparado con el mundo, pero en materia de provincias, las economías grandes son más estables, por ser más diversificadas. Es decir, que cuando la economía crece debería crecer menos y cuando cae la economía caen menos. Las que dependen de un recurso tienden a ser más vulnerables, es decir, cuando los precios son muy buenos, esa economía explota, pero cuando sus precios caen, se ven muy afectadas. Y las que son escasos en recursos, más dependientes de los fondos nacionales, uno podría pensar que son economías que cuando al país le va bien, a esa economía le va muy bien, y cuando al país le va medio mal, también les va bastante mal. Entonces déjenme mostrarles un par de algunos gráficos. Lo que les voy a mostrar es un indicador que llevamos en el IERAL, que es un indicador, no es el PBI, pero es bastante parecido al de cada provincia. Y entonces este indicador considera temas de consumo, de producción, de capacidad de compra. Entonces, fíjense, periodo 2003-2013, una época donde hubo
un crecimiento fuerte. En el 2012 y 2013 se estanca la economía, pero la masa salarial continuó creciendo. Entonces, en todas las regiones, en promedio, crecieron fuerte, pero la que menos crece es la región pampeana. Si vamos al 2014-2017, una época de estancamiento, ven las tasas de crecimiento bastante bajas y bastante variado. Por ejemplo, en Cuyo va mal, no solamente porque hubo una caída en el tema oro por el San Juan, sino también la viticultura se vio afectada. Y en la Patagonia hubo de todo un poco, es decir, Neuquén empujaba y las otras provincias no. Y en el periodo recesivo 2018-19, lo que vemos que la región, todas caen, todas las regiones caen, pero la pampeana cae en menor ritmo. ¿Qué es lo que quiero destacar de acá? Es decir, como les digo, toda la economía argentina tiene sus movimientos, pero como la pampeana es más estable. Entonces, esta situación, 2018-19, justo después de eso llega el coronavirus. Obviamente, como han leído todos, shock interno, shock externo, ataca tanto, es decir, está dentro del país y fuera del país. Y justo aparece cuando los gobiernos están sin ahorros, es decir, varias provincias, creo la mayoría, gastó de más en el 2019 por la época electoral, aunque se les cayeron los ingresos, es decir, que varios gobiernos están sin ahorros, sin financiamiento, y llega luego de una recesión, es decir, que varias provincias están le llega el coronavirus en mal momento, especialmente desde el norte. Con esa idea uno dice, bueno, ¿y qué es lo que puede ayudar? Bueno, generalmente cuando hay crisis, lo que ayuda son el sector externo. Bueno, hemos dicho que el sector externo también se había afectado, pero entonces en ese sentido, déjeme ver el tema de los precios internacionales y ver si alguna provincia se está viendo más favorecida que otra. Entonces, en materia de precios, primero muestro una tendencia en el mundo. En el mundo tenemos últimos 4 años, lo que está en colorado son los precios de los alimentos. Vienen con sus variaciones, pero viene cayendo lentamente. Lo que llama la atención es el aumento en granos. Ese tema se lo voy a dejar a Juan Manuel. Pero en granos de los últimos meses lo que ha crecido fuerte es el precio del arroz, así que debe estar vinculado con los chinos. Bueno, entonces, a ver, esta caída lenta de los alimentos es razonable, especialmente ahora los países, la gente tiene menos ingresos, entonces paga menos. Veamos otro caso de energía y metales básicos. Bueno, lo de energía es lo del petróleo, por eso tiene una caída muy fuerte. Metales básicos también cae fuerte en abril del 2020. Y después en metales preciosos es lo que sigue, parece una tendencia distinta. En realidad todos los metales preciosos caen, salvo el oro, que es lo que aparece ahí. Miriam, me aparecen unas líneas raras que no sé qué es. No sé, alguien está pintando. No sé si se puede resolver ese problema. Bueno, en metales preciosos lo que vemos es el aumento del oro, en una situación cuando hay inseguridad, incertidumbre, la gente se va al oro. Entonces son comportamientos de los precios bastante razonables. Esto que ocurre en el mundo lo llevamos a Argentina. En Argentina, digamos, por ejemplo, en Argentina, viendo el punto de vista del exportador, deberíamos ver el tema del volumen de exportados, solamente me voy a concentrar en la parte precios y dólar. En precios de alimentos, parecido a lo del mundo, quizá en Argentina cae un poco más por el tema del arroz, pero después consideramos el tema del dólar. En países donde, generalmente en países donde el precio internacional cae, su tipo de cambio real aumenta, el dólar se encarece, es decir, como que se compensa. Lo que vemos en los últimos años es que ha habido una caída lenta del precio internacional y cae más ahora con el coronavirus, pero en materia de dólar, la verdad es que está bastante más alto que lo que vimos en el 2017. Es decir, después de las crisis del mediados del 2018, tenemos un dólar oficial caro. Entonces, uno ya está mejor para el exportador. Bueno, ahí hay dos puntos a agregar.
Uno es el tema de las retenciones que se incrementaron a fines de año. El tema de los cordobeses lo saben bastante bien. Y otro es el tema de la brecha cambiaria. En la brecha cambiaria lo que vemos es, bueno, lo que todos han visto. Es decir, el exportador ve que ese dólar de 70, habría que quitarle las retenciones, no es un dólar barato, es un buen dólar, pero comparado con el dólar blue, la verdad que es interesante. Entonces dice, bueno, quizás puedo detener exportaciones hasta que lleguen momentos mejores. En ese contexto, no sé si siguen viendo estos dibujos, no sé quién ha puesto estos dibujos raros, y vamos a los precios internacionales, vamos ahora directamente a las regiones. ¿Cómo se han comportado los precios? Por lo menos datos a Perdón, abril. Jorge, sin Sí. querer debes estar apretando una tecla, entonces te pido por favor volver a compartir esa página. Dale, hagamos así. Hago así y vuelvo a compartir. Ahora sí, muy bien. Entonces, vamos a los precios regionales. Los divido en tres grupos. Uno son los pampeanos, de ahí bastante va a hablar Juan Manuel. Después tenemos precios de otras regiones y precios de minerales y energía. Si uno ve el cuadro así rápidamente, la mayoría en Colorado son estos precios interanuales, donde varios precios ya venían cayendo y caen más en abril. Entonces, varios Colorados, es decir, que ha habido una caída de precios internacionales. Hay casos extraños, raros, por ejemplo, ajo, muy buen precio pagado en Brasil, ciruela seca también en Brasil está pagando buenos precios, y el oro que ya lo comentamos. Entonces, con esos precios, llevémoslos a las distintas provincias. Es decir, si la provincia que se dedica al oro, como San Juan, uno diría esa provincia debería estar mejor, y provincia que se dedican al petróleo, como los Patagónicas, debería estar más complicada. Entonces, vamos al impacto en provincia. Entonces, en este cuadro que vamos a mostrar, vamos a combinar dos cosas. Por un lado, en el eje vertical tenemos la variación de índice de precio-exportación, que es lo que vimos recién. Hay precios que crecieron mucho, que estaría acá arriba, y precios que crecieron un poco. Y abajo, en el eje horizontal, tenemos la importancia de las exportaciones de economías provinciales. ¿Por qué tomo en cuenta esta? A ver, Argentina es una economía relativamente cerrada comparado con otros países, y en provincias también pasa lo parecido. Varias provincias, podríamos decir que son poco exportadoras, en cambio otras, varias son de la región pampeana, son muy exportadoras. Eso implica que si el precio es muy alto, pero es poco exportadora, no va a afectar esa economía. Entonces, vamos viendo. Primero voy a considerar, acá abajo aparecen las que son economías poco exportadoras y justo su precio cae. Es decir, que no debería impactar mucho. Después, obviamente sí debería afectar al exportador en sí, pero a la provincia como un todo no tanto. Después tomemos aquellas regiones o provincias donde son más exportadoras y han sufrido una caída de sus precios. Y por último, tenemos aquellas que son muy exportadoras y aparte su precio crece fuerte. Entonces, vamos mostrando algunos. En las primeras, poco exportadores, muchas provincias, varias. Algunas se sabe, por caso Formosa, otras casos Mendoza. Por ejemplo, Mendoza es muy exportadora de vinos. Como provincia parece poco exportadora, pero es muy exportadora de vinos, pero en vinos, para los que conocen, es un negocio especial. Si hay dos clases de vinos, o hay varias, pero los dos grupos más conocidos, hay un vino que es el varietal, el rico, el Malbec, entre otros, digamos, que Miti se destina al mercado interno, la mitad al mercado interno, pero después hay uno que es un volumen muy grande, que son los vinos genéricos, que ese es muy mercado interno. Entonces, si uno suma todo eso, pareciera que Mendoza no es tan exportadora. Después vamos a otras, donde son muy exportadoras, pero sus precios han caído, notorio lo de Chubut, y otras, al revés, son muy exportadoras y sus precios mejoraron. Entonces, si uno ve ese cuadro, ¿qué es lo que ve? Bueno, San Juan, notorio, es decir, le ayuda el precio del oro, Chubut, mal,
llama la atención, no aparece Neuquén, es decir, Neuquén sería una de las provincias que ha estado de moda por el tema vaca muerta, no aparece en el gráfico. Neuquén, hace 20 años, la mitad de sus exportaciones era petróleo, después fue cayendo y ahora ha vuelto o venía repuntando la producción de petróleo, pero todos quedan en el mercado interno. Es decir, aunque no aparezca en el gráfico, la caída del precio del petróleo obviamente le impacta fuerte. Algo parecido pasa en Santa Cruz. No aparece como muy exportadora en petróleo, pero en realidad sí es una gran... petróleo pesa mucho. Las provincias pampeanas han tenido caída de precios, pero no es tanto, es decir, como que quedan en el medio. Entonces, unos comentarios finales. Obviamente, han visto los diarios, el comentario del barril criollo. Ahora el petróleo, bueno, está alrededor de los $30 el barril, aún a ese se considera muy bajo, y el gobierno ha propuesto esto del barril criollo de venderlo más caro, a 45, dándole como un aire a algunas provincias que son muy vulnerables, muy dependientes de un solo producto, como las Patagonias. Obviamente muchos dirán que con eso no alcanza, bueno, pero es un aire. Otro comentario es la Brasil dependencia. Varios productos regionales dependen de Brasil. Brasil, como todo el mundo, con fuerte caída. En los 4 meses que tenemos de datos, no ha habido caída en importaciones de Brasil, pero sí en abril, caída del 15%, pero principalmente la caída en autos, no hemos hablado de él, pero en algunos otros productos, en algunos sube y otros baja. Por ejemplo, muy bueno en ajo, el sector ajero en Mendoza, muy bueno. En frutas cae precio, pero mejoran los volúmenes vendidos. Y por último, que algo que no he metido en este análisis, he hecho más análisis de commodities, más de agroindustrial, y no he considerado, por ejemplo, las otras industrias. Si uno ve los datos de consumo energético, donde más cae la actividad es principalmente en industria que no es alimenticia. Entonces, puede ser algunas provincias que en materia de precios no están tan mal, pero sí se ven afectadas por otras industrias. Y con esto sería un primer panorama del sector regional. Ahora lo dejaría a Juan Manuel, para que continúe la parte más pampeana, digamos. Muchísimas gracias, Jorge Dey. Ahí. Damos la palabra al licenciado Juan Manuel Garzón, investigador del IERAL, como dijimos, y tesorero del IERAL. Adelante, Juan Manuel, por favor. Hola, sí. ¿Me escuchan? Perfecto, Juan Manuel, adelante, por favor. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse nuevamente al Zoom de Fundación IERAL. Yo voy a tomarme unos 10 minutos para hacer algunos apuntes sobre la actividad agropecuaria, temas de actualidad vinculados al agro. También voy a hablar un poquito de carnes y lácteos. Por una cuestión de tiempo, bueno, he elegido algunos temas que han sido los que han estado en la discusión en las últimas semanas, y también algunos otros desarrollos que venimos haciendo desde IERAL. En caso que haya más después inquietudes, podemos contestar seguramente algunas preguntas. Les decía entonces que vamos a ver algo de granos, y bueno, acá en granos, a ver, novedades, la cosecha sigue avanzando, la soja ya está prácticamente finalizado el proceso, tenemos, fíjense ahí, casi el 90% de la soja cosechada a la semana pasada. El maíz viene un poquito más por detrás, las siembras son más tardías, pero se está consolidando ya el número de 100 millones de toneladas aproximadamente de estos dos granos, lo cual es una buena cifra. La verdad que es un muy buen volumen. Recordemos que el año pasado, que fue un récord histórico con rindes excepcionales, estuvimos en 108 millones, tomando nada más que soja maíz, ¿no? los principales dos cultivos de verano. Así que bien, avanzando y cerrando la cosecha.
Ya se empieza a hablar de, bueno, lo que se va a hacer en el próximo ciclo, ya se empieza a discutir sobre la siembra de los cultivos de invierno, y ahí el trigo destaca. La buena noticia es que las primeras proyecciones que está habiendo, en este caso de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, evaluando distintos factores, bueno, ellos creen que en una primera aproximación podríamos tener un área sembrada muy importante de trigo, incluso un área récord. Se está combinando buen agua en los campos, condiciones climáticas esperadas bastante buenas, y el escenario de precios internacionales también es relativamente bueno. Ahí Jorge recién les mostraba precios de distintos commodities, de granos. Apareció el trigo como uno de los cereales que mejor había y estaba pasando la pandemia. Así que, bueno, ojalá que esto se concrete. La siembra está arrancando en estos días. Vamos a ver en las próximas semanas cómo va evolucionando. Les decía que la cosecha de soja ya está prácticamente terminada, de maíz está muy avanzada. Y una de las cuestiones que siempre en este momento miramos y empezamos a discutir es qué capacidad tiene la cosecha para mover a la economía, para traccionar sobre otras actividades, para generar actividad económica. Y bueno, eso depende de varios factores. Uno de ellos, que es central, por supuesto, es del ingreso de los granos al circuito comercial, digamos, a la economía, la famosa comercialización de los granos, que en estos últimos días se ha hablado mucho. Yo les quiero mostrar cómo estamos y cómo estábamos el año pasado, ¿sí? Bueno, ahí en pantalla tienen el ciclo actual y el ciclo del año pasado, pero lo que vamos a ver en esta primera diapositiva es solo lo que fueron ventas en pre-cosecha, es decir, lo que el productor fue vendiendo de manera adelantada antes de llegar a marzo, cuando arrancan las labores de cosecha. Y ahí, bueno, pueden ver que el ciclo actual, el 19-20, tenía un volumen ya de grano vendido a fines de febrero muy importante, ¿sí? Soja, maíz, más de 20 millones de toneladas. Si miramos el ciclo pasado, el año pasado, estábamos en menos de la mitad. Es decir, lo que pasó es que los productores, anticipaban un posible cambio de escenario en materia de política tributaria, etcétera, a partir del nuevo gobierno, y adelantaron muchas ventas, ¿sí? Entonces, llegaban a cosecha con mucha mercadería vendida. Cuando arranca la cosecha, entramos en la segunda fase, que son estos últimos meses, y lo que está pasando ahora es justamente lo contrario a lo que había sucedido antes. El ciclo agrícola actual con relativa poca venta en estos últimos meses, fíjense, marzo, abril y mayo, y el ciclo del año pasado, con muchas ventas en cosecha y en estas primeras semanas de post cosecha. Acá tenemos hasta primera semana de mayo ventas mensuales. Entonces, a ver, cuando uno ya toma todo el ciclo, llegamos a mayo, lo que vemos es que en el ciclo actual ya se lleva vendido con precio cerrado más grano, más maíz y más soja que el año pasado, ¿sí? Tenemos 30 millones de toneladas en los dos granos contra 25 el año pasado. Es decir, uno podría decir que en realidad los productores han acompañado hasta al menos la primera semana de mayo más al gobierno de Alberto Fernández en lo que es la decisión de venta que al gobierno de Macri el año pasado. ¿Sí? Esto es importante por algunos comentarios y algunas decisiones que está tomando el gobierno nacional en los últimos días. La otra cuestión que influye, o otro de los factores que influye en esto de qué impacto tiene la cosecha es cuánto valen los granos en relación a otros productos de la economía, el famoso poder de compra. Entonces les quiero mostrar el poder de compra de la soja. Hoy la soja está en 14.300 pesos aproximadamente en mayo. Comparémosla contra otros periodos. Fíjense, acá tienen, está dividido, es un recorrido histórico, las últimas presidencias. Tenemos los primeros meses de Alberto Fernández, tenemos
un Macri 1, un Macri 2, ¿sí? Hubo dos etapas claras en el gobierno de Macri en lo que fueron precios de commodities, precios internos. Si uno compara entonces la soja, el precio actual contra el pasado, estamos mejor que en la etapa Macri 1, los 2 primeros años del gobierno de Macri, pero el precio está por debajo de casi todas las otras etapas y periodos de años anteriores, ¿no? Es decir, no tenemos un gran precio interno de la soja, por lo tanto, la capacidad de tracción es menor a la que podíamos tener o pretender en años pasados. En maíz pasa algo parecido, un poquito más atenuado. Maíz está en 8.159 pesos, precio mercado interno, productor, mayo. Estamos mejor que en la época de Cristina Fernández II, en promedio, es decir, el segundo mandato de Cristina, y mejor que en la época, en los 2 primeros años de Mauricio Macri. Pero si comparamos también contra otros periodos, bueno, estamos por debajo. En el caso del maíz, la brecha con respecto a los mejores años no es tan importante como en soja. Hay que recordar que el maíz tiene un derecho de exportación que es bastante más bajo que el de la soja. Lo que sí preocupa en el maíz es un poco la tendencia, ¿no? Fíjense que a comienzos de año teníamos un precio interno, un poder de intercambio muy superior en este cereal, y se ha deteriorado mucho en las últimas semanas. Ahí ha tenido que ver la pandemia, el coronavirus. Estamos viendo y estamos monitoreando también cómo sigue este tema, que va a ser importante en la decisión de siembra del próximo ciclo. Paso y comento algo de carnes y lácteos, ¿sí? Todo medio, todo rápido, todo rapidito. Carnes y precios consumidor de carnes y lácteos, como para tener algún pantallazo de lo que está pasando en las cadenas de base pecuaria. Bueno, fíjense, acá tienen los precios, estos son precios góndola, a la izquierda carnes y a la derecha lácteos, y lo que se ve es que estos son precios reales, es decir, ajustados por inflación y comparados contra el año pasado. En el arranque veníamos con una suba de precios, era más clara en lácteos, bastante claro en lácteos. En carnes había durado hasta enero, algo de febrero, pero después, fíjense, a abril, que es el último dato, ya tenemos ajustes importantes contra el año pasado. Es decir, las carnes, los lácteos están en términos reales más baratos que el año pasado. Estamos hablando de productos, si se quiere, bastante básicos, lo cual está reflejando los problemas de la demanda, las debilidades de la demanda interna para absorber lo que la cadena, la oferta está volcando al mercado, ¿sí? La pandemia está claramente dañando ingresos, deteriorando expectativas, y bueno, eso se está viendo en la demanda de incluso los productos más básicos, como pueden ser las carnes o algunos lácteos. En algunos casos también contribuye lo que está pasando con la oferta, sobre todo en lácteos. Lo que se empieza a ver en esta época del año es un aumento de la oferta de leche y por ende de lácteos por cuestiones estacionales, ¿no? En estos meses de otoño e invierno aumenta la producción de leche, por lo tanto tenemos más oferta de lácteos, y eso contribuye también a esta baja, esta importante baja en el precio de estos productos en el último mes, y bueno, y genera interrogantes también hacia el futuro. Es decir, si no hay una recuperación de la demanda interna o si no hay una salida vía exportación, que el deterioro de precios sea más profundo. Por supuesto que es una preocupación más del lado de los productores que de los consumidores, ¿no? Los consumidores, bueno, están de alguna manera haciendo lo que pueden, pero desde el lado de la producción la preocupación está en que estos precios sigan bajando, mientras que en paralelo hay otros costos, algunos insumos, energía, etcétera, que siguen subiendo a un ritmo mayor. Y lo último, ya para ir cerrando, les muestro algunos resultados, algunas gráficas en realidad de un trabajo que hicimos con Nicolás Torres. Le agradezco a Nicolás que debe estar acá en el grupo.
mostrando un poquito lo que viene pasando en China. China para Argentina, para todos los exportadores globales de carnes, de granos también, es muy importante. Y en el caso específico de carnes que les quiero mostrar, había una preocupación de lo que podía pasar en China con el coronavirus. A comienzos de año lo que se veía es que las importaciones de carne estaban frenándose, estaban interrumpiendo una tendencia que era muy clara, muy clara a la suba. Afortunadamente, los datos de marzo y abril mostraron que la tendencia se mantiene, es decir, China sigue necesitando mucha carne de otros países. La tasa a la que está creciendo las importaciones en estos últimos 2 meses es muy importante y abarca todas las carnes, carne bovina, carne aviar, carne porcina. Así que esto es una buena noticia por el lado de la demanda externa, que al menos uno de nuestros socios comerciales, que en realidad es el más importante en varios productos, entre ellos la carne bovina o la carne aviar, se está recuperando. Acá la última gráfica que les dejo es el market share que tiene Argentina en el mercado chino comparado con el de Brasil. ¿Sí? Argentina acá a la izquierda, Brasil a la derecha. En China competimos con los grandes exportadores globales, competimos con Brasil, competimos con Estados Unidos. Lo estamos haciendo relativamente bien en carne bovina, pero bueno, tenemos menos participación de mercado que Brasil. Brasil está llegando casi al 40% y nosotros al 25%. Brasil es muy fuerte en carne aviar en China, tiene más del 60% del mercado, nosotros tenemos 10-11%. Brasil tiene un 11% del mercado chino de carne porcina, nosotros prácticamente no tenemos participación ahí, no llegamos casi con envíos. Así que bueno, hay una competencia dura con estos grandes de la exportación, en donde aparece también, por ejemplo, Estados Unidos. Pero bueno, Argentina tiene las condiciones, tiene hoy precios de hacienda y de animales en general muy competitivos, así que todo depende del resto de la cadena y bueno, de la política económica también, ¿no? Que acompañe la política comercial para aprovechar estas pocas oportunidades, si se quiere, que empieza a darnos el mundo, en este caso China en materia de carnes. Bueno, hasta acá llego yo, Miriam, en todo caso, después estoy para las preguntas. Perfecto, muy bien, muy claro, Juan Manuel Garzón. Allí varios de los participantes de esta reunión están consultando acerca del PowerPoint. Les vamos a remitir a todos quienes necesiten, por favor, comunicarse a mi celular que les hemos impreso allí, para enviarles luego esta reunión que está grabada. Le damos la palabra al vicepresidente del IERAL, el licenciado Jorge Vasconcelos. Adelante, Jorge. Gracias, Miriam. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué Perfecto. tal? Buenas tardes a todos. Bueno, unos pocos minutos sobre el tema de la negociación para reestructurar la deuda, los 66.000 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera. El 22 de mayo, en pocas horas, como sabemos, se cumplen 30 días de un pago que debería haberse hecho sobre unos bonos globales por unos 500 millones de dólares. Todo indica que la negociación no se va a cerrar antes de ese momento y que Argentina tampoco va a pagar. O sea que posiblemente el escenario más probable es que haya un impago y un default. Pero lo que el gobierno está haciendo es tratando de lograr que los principales grupos de acreedores mantengan abierta la negociación y por lo tanto no usen por el momento los instrumentos legales que tienen a mano. El riesgo para Argentina, si ocurriera esto que acabo de comentar, es que haya un grupo de acreedores que decida acelerar la deuda, con lo cual ahí el problema se plantearía de un modo serio, pero la expectativa es que estas negociaciones de último minuto den un poco de margen
y que la negociación siga abierta. Yo creo que hay que tener en cuenta que hemos llegado a esta situación con una Argentina muy debilitada en su posición negociadora, muy debilitada, por dos razones. Primero, porque el Banco Central ha estado perdiendo reservas, la brecha cambiaria cerca del 100% es, digamos, un elemento muy dañino para el funcionamiento de la macro. Y segundo, porque la primera propuesta que se hizo alcanzó una adhesión de acreedores inferior al 15%. Distinto sería el caso si esa primera propuesta hubiera alcanzado, digamos, un 55% de votos, con lo cual hoy la negociación sería muy distinta. Habría acreedores que estarían teniendo temor de quedar afuera si es que si estuviera mejorando la primera propuesta que logró en ese escenario teórico un 55% de adhesión. Con esta brecha cambiaria, con reservas del Banco Central que han estado cayendo, y con una adhesión de menos del 15%, obviamente el tiempo nos está jugando en contra en esta negociación, y si ocurre que este 22 no se pagan los 500 millones, vamos a tener la espada de Damocles de una eventual aceleración, con lo cual también los tiempos van a ser muy, muy acelerados. ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, se llegó a esta situación yo creo que por dos motivos. Por un lado, porque faltó astucia en la forma en que se presentó la propuesta y los números que se hicieron. Y segundo, porque no había visión de futuro en la propuesta. Es decir, parecía una propuesta hecha para un país que estaba condenado a tener otros 10 años de estanflación, como han sido los últimos 10 años de estanflación. Es decir, no hay un plan económico subyacente en la propuesta que se hizo, y por lo tanto esa propuesta entró en una especie de círculo vicioso de profecía, de profecía autocumplida. Un país que no va a poder pagar tampoco va a tener el entusiasmo de los acreedores para sacarlo de la convocatoria de acreedores, haciendo la analogía con los casos del sector privado. Entonces, esos dos problemas, no sé, Miriam, si tenemos el cuadro para mostrar. ¿Tenemos el cuadro para mostrar, Miriam? Esos dos problemas, ahora sí. Estos dos problemas se reflejan, ustedes ahí lo que tienen es el cuadro de arriba, muestra lo que se proponía el gobierno ahorrar en miles de millones de dólares respecto de los vencimientos que teníamos por delante entre 2020 y 2025, y también el total. La propuesta planteaba un ahorro eventual de 35,5 mil millones de dólares, para un ahorro total de 41 mil millones de dólares, y planteaba pagar intereses promedios del 2,33% anual promedio. Eso fue lo que dio por resultado, descontado al 12%, una evaluación de los bonos para la propuesta argentina de entre 33 y 35 dólares de valor presente. Ahora, la contrapropuesta de uno de los grupos que tiene aparentemente el mayor poder de fuego en la negociación, que reúne un 25% de los votos de los acreedores, la contrapropuesta que hizo este grupo, que se hizo pública de acuerdo a información periodística en las últimas horas, le planteaba a la Argentina que el ahorro para el periodo 2020-2025, en lugar de ser de 35 mil millones, fuera de 25 mil millones, que el ahorro total fuera de 18 mil, es decir, que parte del ahorro del periodo 2020-2025 se devolviera en el periodo posterior, que la tasa de interés en lugar del 2,33 fuera del 4,44%, y eso da un valor presente neto, siempre descontado al 12%, de entre el 47 y 60 dólares, de acuerdo al tipo de bonos. Fíjense en el cuadro de abajo. Lo que teníamos eran vencimientos actuales
vencimientos, de acuerdo a los bonos que hoy están en circulación en el mercado, vencimientos entre 2020 y 2025 por 37,6 mil millones de dólares, o sea, por casi 38 mil millones de dólares entre intereses y amortización de capital. Y lo que propuso Argentina, en la propuesta esa que recibió menos del 15% de adhesión, es pasar de 37 mil millones que vencían a 2 mil millones de dólares para todo el periodo 2020-2025. Y lo que hace como contrapropuesta este grupo, que supuestamente tiene el 25% de los votos, es que Argentina pague entre 2020 y 2025, entre intereses y capital, básicamente intereses, 12 mil millones de dólares. Es decir, 25 mil millones de dólares menos de lo que vencía en estos años, de acuerdo a los contratos de los bonos emitidos, pero solo 10 mil millones de dólares más que lo que había propuesto la Argentina en el momento inicial. Es decir, si uno se imagina que Argentina, en vez de proponer esos 2.000 millones para el periodo 2020-2025, hubiera propuesto 6.000 millones, y una tasa de interés a lo mejor un punto más de lo que propuso, probablemente este escenario de tanta debilidad que hoy tenemos no se hubiera producido, o sea, hubiera habido un grado de adhesión mucho mayor al que se efectivizó. Entonces, el comentario final es que es posible que Argentina pueda seguir negociando y pueda lograr avances, pero lo más probable es que si logramos cerrar un acuerdo con los acreedores, nos va a terminar saliendo más caro, más caro de lo que hubiera salido si la propuesta inicial hubiera sido más astuta y hubiera reflejado la visión de un país menos condenado, digamos, al estancamiento y a la estanflación. Es decir, si terminamos cerrando el acuerdo, aun cuando paguemos más de lo que hubiéramos podido pagar, hubiéramos necesitado pagar, eso lo único que va a hacer es llevar al primer lugar en la agenda qué condiciones necesita Argentina de crecimiento y de exportaciones para poder cumplir este compromiso. Y eso, obviamente, va a ser extremadamente útil para una agenda en la que hoy el plan económico para crecer y salir de una estanflación de 9 años todavía no ha sido, no se ha puesto sobre la mesa, sobre la agenda pública. Y la síntesis de que el problema a resolver es más importante que el problema de la deuda, lo muestra un solo hecho. El presidente Alberto Fernández, en la época en que estaba en la oposición, cuestionaba al cepo de 2011-2015 porque era una puerta giratoria para los dólares trabada, y por lo tanto se impedía salir los dólares, pero tampoco entraban. Bueno, estamos en una situación en la cual la puerta giratoria se ha vuelto a trabar. Si la negociación de la deuda termina bien, aunque haya que pagar bastante más de lo que el gobierno se imaginaba al principio, eso lo que nos va a hacer es obligar a crecer más y a hacer más dinámicas nuestras exportaciones. Para lograr ese objetivo hay que encontrar los instrumentos y la política económica que permita sacarle la piedra a la puerta giratoria. Ese es mi comentario por este momento. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge Vasconcelos. Y ahora le damos la palabra al presidente del IERAL, Marcelo Capello. Marcelo. Sí, hola, buenas tardes. Voy a compartir un PowerPoint, aunque me parece, Miriam, que me dice que lo tienen que autorizar ustedes. Lo cargue Marcos. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a tocar algunos tópicos de la macroeconomía de Argentina, menos específicos que los que
fueron desarrollando Jorge, Juan y Jorge, que se concentraron en aspectos bien puntuales. Vamos a comenzar mostrando este gráfico de un trabajo que publicamos la semana pasada. En este caso fue Marcos Cohen y Fernando Kuhn, que nos mostraban a través de la herramienta de Google la movilidad a los lugares de trabajo de la población en varios países. Ahí está Argentina como la línea negra de guiones, en una situación intermedia, o más parecida, por ejemplo, a la de Colombia, con una cuarentena bastante estricta, donde una reducción fuerte de la movilidad de las personas para movilizarse a trabajar. Por ejemplo, hacia finales de marzo había caído en casi 70% la movilidad de las personas a dirigirse a trabajar, similar a Colombia, y bastante menos que lo que había ocurrido, por ejemplo, en Brasil, Chile y Uruguay, donde esa movilidad había caído un 40% aproximadamente, o en Corea del Sur, donde solo había caído el 10%. Sí vemos que después Argentina fue flexibilizando, la línea de guiones se va un poco para arriba y termina más parecido a Chile, acá en los primeros días de mayo, con los últimos datos disponibles, y sería un aislamiento social intermedio con respecto a los otros países. Pero bueno, suficiente como para que, por supuesto, la mayor parte de las actividades económicas tuvieran caídas y los ingresos de la población, ya sea por menor empleo, pero especialmente por caída del ingreso real, por la inflación, por sectores que están sin actividad con el personal suspendido y que por ende pagan un salario del 5% respecto de lo habitual. Podemos ver, por ejemplo, que en marzo la masa de ingresos de los asalariados privados fue 7,5% menor al año anterior. Esta masa salarial real es lo que define en gran medida el consumo, sobre todo el consumo de no durables, pero que en marzo y abril, con los descuentos o con salarios que suelen estar en el orden del 75% en algunos sectores, la masa total salarial va a tener caídas de hasta cerca del 20% en términos reales, descontando la inflación. Y por eso la actividad y consumo cae, no hay ninguna duda, además de que la gente no puede ir a trabajar en algunos sectores. Esperamos que esto, en la medida que se siga flexibilizando, la caída de los ingresos reales sea menor en los meses posteriores, pero si las condiciones sanitarias no mejoran, podemos seguir teniendo algunos meses como abril y mayo. Y acá tenemos varios índices de actividad económica desde enero del 19 en adelante, datos mensuales, y vemos cómo la economía argentina es una economía que casi se recupera, entre comillas casi. Después de la caída del 18, parecía que en el 19 nos íbamos a recuperar. Normalmente eso ocurre al año siguiente de una devaluación de la moneda local, y ya se había empezado a ver hacia abril, mayo, algunos números en verde, o sea, con subas, o amarillo, que estaban cerca del cero, pero ya acercándonos a las elecciones presidenciales, sabemos, volvió a subir mucho el dólar, y eso hizo caer de nuevo la actividad, la mayor parte en rojo. Luego, ya del efecto de las elecciones, ven cómo noviembre, especialmente en el periodo diciembre-enero, empieza a haber algunos casilleros en verde, o sea, algunos sectores con mejorías en su actividad mensual. Estoy hablando de estos 2 meses, algunos amarillos, algunos verdes, y ya después viene el coronavirus y de nuevo todo en rojo. Casi nos recuperamos hace 2 años ya, pero seguimos en rojo, y ahora además con números generalmente negativos y de 2 dígitos, caídas impresionantes en algunos casos, como por ejemplo el índice Construya, que es construcción privada, una caída del 75% en abril, o la producción de autos con una caída absoluta durante abril. Por eso ya las estimaciones indican que hacia el final del año, con suerte, la caída del PIB puede estar en torno al 7-8% en Argentina, en el escenario optimista. Y en el mercado cambiario subió mucho la brecha cambiaria y está prácticamente al nivel de las mayores brechas que tuvimos
en el año 2013-2014, cuando había llegado también a cerca del 80%. Hemos llegado ya rápidamente, con pocos meses de nuevo gobierno, a una brecha similar. Entonces la pregunta que nos hicimos fue decir, bueno, pero el dólar oficial ya está muy barato nuevamente, se ha apreciado mucho el peso, ya está nuevamente en un nivel inviable el dólar oficial, para que suba tanto el dólar informal. Para eso vimos tres tipos de cambio reales, que es contra, el primero es contra el dólar de Estados Unidos, el peso contra el dólar, después el peso contra el real de Brasil y después contra una canasta de monedas. Y vemos primero contra el dólar, perdón, esta era la firmina, que contra el dólar a valores actuales, o en realidad este fue un cálculo de la semana pasada, el dólar, el peso contra el dólar está prácticamente al nivel del promedio de los últimos 20 años, que sería 61 pesos, o sea que incluso estamos 6% arriba del promedio de los últimos 20 años. No quiere decir que el promedio de 20 años sea un dólar de equilibrio, pero nos da un parámetro. Contra 40 pesos que estaba el dólar en diciembre del 2015, o contra 42,50 en diciembre del 2001, estaría ahora en 65. No parece un nivel muy bajo. Si lo vemos contra el real de Brasil, sí acá vemos que nos estamos ubicando prácticamente un 26% por debajo del promedio de los últimos 20 años. Estaríamos en 11,5 y el promedio de 20 años da 15,6. La cotización del peso contra el real a valores actuales. Allí sí vemos que nuestro peso está caro con respecto a la moneda de Brasil. Y finalmente, contra una canasta de monedas contra las que Argentina comercia, esa canasta de moneda tendría ahora, contra el valor de 65, el promedio de los últimos 20 años estaría en 71 pesos, o sea que contra la canasta de monedas estaríamos un 8% por debajo del promedio de 20 años. No parece tampoco que estuviésemos con un peso muy apreciado, si bien acá sí estamos por debajo del promedio. Otra forma de hacer una comparación, que le hemos usado ya en otras oportunidades en el IERAL, es directamente comparar precios de productos y servicios, de bienes y servicios entre países. Acá hay 16 productos, hay algunos servicios también, y 15 países, incluyendo la Argentina. Cuando el casillero está en verde, quiere decir que Argentina está más barato que ese país, y cuando está en rojo, Argentina está más caro. La primera medición la hicimos en marzo del 2017, y ven que hay más rojo que verde. En ese caso, en el 2017, en el 61% de las celdas, Argentina estaba más caro, o sea, estaba en rojo. Por eso en el 2017 sí uno veía un tipo de cambio que estaba relativamente bajo, si lo veíamos desde el punto de vista de la competitividad de costos y de precios. Luego en el 2019, ya con un dólar mucho más alto, prácticamente todo pasó a estar en verde. Argentina estaba solamente en un 8% de las celdas más caros que los otros países, que son los que están en rojo. Solamente estábamos todavía relativamente caros en agua mineral de 1,5 litros y en algunos textiles, como un vestido. En la gran mayoría del resto, Argentina muy barato. Y este año, hace 2 semanas atrás, volvimos a medir, en mayo, Argentina tiene algunos rojos más, unos cuantos rojos más. Quiere decir que ahora estamos más caros que los otros países en el 26% de los casos. O sea, nos hemos encarecido un poco respecto al año pasado, pero todavía estamos bastante más competitivos que en el 2017. Recuerden que acá juegan la inflación de Argentina, la inflación de los otros países, los tipos de cambio de Argentina y de los otros países. En el caso de Argentina se usa el tipo de cambio oficial para transformar los precios en pesos en dólares. No parece tampoco en mayo del 2020 que el dólar en Argentina ya esté de nuevo muy barato, o que el peso esté de nuevo muy caro. Entonces la suba del blue, del informal, se debe más que nada a expectativas hacia el futuro. El hecho que se está emitiendo de nuevo mucho dinero y que se va a seguir emitiendo mucho y se va descontando en los mercados de que la situación de la inflación
y del dólar oficial a futuro va a tener cambios y por ende se van anticipando. Además, por supuesto, de lo que puede influir la negociación de la deuda, sobre lo cual recién nos hablaba Jorge Vasconcelos. Y ahora, para terminar, un poco cómo puede seguir la economía de Argentina una vez que se vaya superando desde el punto de vista sanitario el problema del coronavirus. Lo voy a analizar diciendo primero cuáles son las condiciones que se podría esperar en dos escenarios y qué implicaría eso en términos de algunas variables económicas. En términos de los condicionantes, nos ubiquemos en principio el año que viene, que si hay suerte y lo sanitario ya ha mejorado, por ejemplo, porque ya hay más concretamente una vacuna o se está cerca de tener la vacuna, que ya empecemos a ver si la economía se va a recuperar o no. Inicio del año que viene. ¿Qué va a cambiar respecto de cuando inició el gobierno de Alberto Fernández? Que vamos a estar ya mucho más cerca de una elección. Cuando él comenzó tenía 2 años para recuperar la economía y llegar, 1 año y medio para llegar a una recuperación a las elecciones. Ahora va a tener mucho menos tiempo, va a haber más ansiedad. Va a depender también, me parece, de cómo sigue la historia de la imagen de Alberto Fernández. Si él sigue con una imagen alta, positiva, como la que tiene ahora en medio del control de la pandemia, es más probable que tenga más paciencia para tener un plan económico relativamente moderado, como lo fue su inicio, que fue más moderado que el que se esperaba a priori. También va a depender mucho si estamos en default o no. Si no estamos en default, hay más probabilidad también que sigamos o que volvamos a una moderación en la política económica ya entrando el año que viene. ¿Y cómo va a estar el mundo? Si el mundo va a estar más cerrado o no se va a cerrar tanto, como algunos dicen, después de la pandemia o que se vaya superando el efecto sanitario de la pandemia. En el caso de que Fernández llegue con una imagen relativamente buena, sin default y con un mundo no tan cerrado o medianamente abierto, mi previsión sería que vaya hacia una política moderada, que este déficit fiscal que está subiendo tanto este año luego baje, porque así se lo está prometiendo la negociación de la deuda. Estamos suponiendo que se arregló el tema de la deuda y no estamos en default. Que se aplique una política monetaria para bajar la inflación, es decir, que ya no se emita tanto y incluso se vaya sacando el excedente monetario de estos meses, que se cuide la competitividad cambiaria en términos de que en algún momento el dólar oficial vaya subiendo al menos como la inflación, y con un nivel de proteccionismo intermedio. Ahora, si con la cercanía de la elección la imagen no es tan buena como la actual del presidente, o sea, si se deteriora de acá a principios de año, si estamos en default, sin financiamiento, en default, ni tampoco para el sector privado, o si también se cierra un poco más el mundo, como consecuencia de la pandemia, es muy difícil de exportar, ahí es más probable que se regrese a un tipo 2011-2015, le hace intentar expandir a través de gasto público y salarios, lo cual va a hacer que el déficit fiscal siga alto, crece mucho este año, y que no baje mucho o nada después, que se monetice el déficit, como ocurría en esos años, se emite mucho dinero para monetizar el déficit fiscal, que para que eso no se traduzca totalmente en inflación, se use el dólar como ancla, el tipo de cambio oficial como ancla, y por ende se les atrase mucho el tipo de cambio oficial y las tarifas, y que por ende necesiten un cepo cada vez más duro y además cada vez más proteccionismo, cada vez más traba las importaciones para poder sostener esa política, para tratar de recuperar para las elecciones. Por esa política moderada, la recuperación va a ser más lenta, si es que llega a la elección con una recuperación, con una inflación intermedia, con un tipo de cambio que, para que no se atrase, debería ir a la par de la inflación, una brecha no tan alta, cambiaria, aunque sin reformas a largo plazo no duraría tampoco demasiado. Y en el otro escenario, donde volvemos a una política más parecida del 2011-2015, esa política expansiva puede ser que dé resultado en una recuperación más rápida de la demanda interna vía consumo y gasto público, pero la inflación va a ser más alta, el dólar oficial o el tipo de cambio oficial va a estar cada vez más atrasado o el peso cada vez más apreciado,
va a haber una brecha cambiaria cada vez más alta, va a comenzar a perder reservas del Banco Central. Si caen mucho las reservas y se ven obligados a sincerar el tipo de cambio, ahí sí puede haber riesgo de una inflación mucho más alta. Y si hubiera recuperación, evidentemente no duraría mucho. Esos son los dos caminos que personalmente vislumbro para el año que viene, ya saliendo supuestamente de los problemas sanitarios del coronavirus y ante la cercanía de las elecciones. Hasta acá llego y bueno, damos lugar a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo Capelo, y ahora continuamos con el mecanismo de siempre, levantando la mano o escribiendo en el chat las preguntas o a veces a mi celular. Adelante, por favor, con la primera pregunta o levantando la mano. Bueno, mientras se preparan, les informamos que el próximo martes, ya les vamos a remitir la invitación, va a hablar el licenciado Gustavo Reyes, economista jefe del IERAI Cuyo, con sede en Mendoza, quien nos hablará sobre las perspectivas económicas. Martes 26 de mayo, 14:30 horas, y después les pasamos la invitación del IDI sobre la plataforma Zoom. Silvia Escorza levantó la mano. No. Ha estado todo muy claro, aparentemente, porque nadie levanta la mano. Así es que, bueno, a ver, para Capelo, sí, de Gustavo, ¿se podrá dar un escenario intermedio entre los dos últimos planteados? Marcelo, Sí. Marcelo, perdóname, Sí. no se escuchó desde el inicio. Adelante de nuevo, por favor. Sí, puede haber, por supuesto, siempre un escenario intermedio. Uno lo que trata de mostrar son dos escenarios opuestos. El intermedio sería un mix de lo que antes habíamos pasado. De todas maneras, el que yo, en todo caso, puse como un escenario optimista, era un escenario moderado, de políticas que necesitarían de reformas estructurales para que a largo plazo pudieran resultar en crecimiento económico. Es decir, políticas que no traerían posiblemente una rápida y fuerte recuperación, pero si se lograra, para que pase a ser crecimiento económico, necesitarían de reformas que ya sabemos cuáles son: la laboral, el tema del déficit previsional, la tributaria, etc. En todo caso, esa visión moderada podría ser el escenario intermedio, y habría otro escenario, que sería un escenario donde más rápidamente se va hacia esa política de reformas. Lo que pasa es que políticamente no es tan probable que eso ocurra rápido. Me parece que acá, ante la cercanía de las elecciones, lo más probable son esos dos escenarios que planteé. Si no hubiese elección el año que viene, sí uno podría posicionarse como Alberto Fernández el año pasado, cuando comenzó, con 2 años de plazo ante la próxima elección, y tener algunos objetivos de más largo plazo. No va a ser lo que puede ocurrir el año que viene, hacia marzo o abril, que es cuando se empieza a definir, febrero, marzo, la política del año para llegar mejor a las elecciones. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la señora Silvia Escorza, que levantó la mano.
¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que más que una pregunta o un comentario, porque ante excelente, primero que todo, excelente las exposiciones que hicieron, y el comentario de un escenario tan ambiguo y tan, ¿cómo puedo decir?, tan incierto de lo que presenta esta pandemia con relación a la vulnerabilidad de nuestro país, en el que venimos ya desde hace muchísimos años. La verdad que no hay mucha pregunta para hacer porque no se sabe bien a dónde vamos a apuntar, ¿no es cierto? Porque no se sabe si va a haber un país abierto que se puede exportar, va a haber un país cerrado. Entonces, digo, las pymes industriales que nos podemos preparar para exportar, tendríamos que apuntar a eso, pero no se sabe qué va a hacer, y si nos tenemos que preparar para quedarnos en este país, no se sabe en qué situación. Así que bueno, era más que una pregunta, un comentario, justamente por este escenario tan complicado, ¿no? Bien, muchas gracias Silvia. Le damos la palabra al licenciado Gonzalo Verdomar Weiss, quien es miembro del Consejo de Fundación Mediterránea. Adelante, Gonzalo, por favor. Gracias, Miriam. A ver, yo me animo a preguntarle a todos, porque así ampliamos las chances de tener alguna respuesta. ¿Cómo ven el comportamiento de la política fiscal en función de pensar que los intereses del gobierno es que se reactive la economía y que los empresarios tengan vocación de invertir en la Argentina? Creo que las chances de que reduzcan los impuestos se aleja un poco, pero bueno, quiero saber si me pueden dar una idea, qué piensan ustedes respecto a cuál va a ser el comportamiento de la política fiscal del gobierno nacional. Gracias. Y bueno, sí, lo decía Gonzalo, las chances más altas no son para que exista una reducción de impuestos rápidamente, porque el gobierno tendría que, aún en ese escenario moderado, tendría que mostrar de que después de que este año el déficit fiscal va a terminar entre 4,5 y 6 puntos del PIB, en el caso de que no se demore mucho el control sanitario de la pandemia, al año siguiente estamos de nuevo buscando el equilibrio. Digamos, es un poco lo que se está discutiendo ahora con los acreedores. En la propuesta inicial, lo comentaba Jorge, un punto débil, nosotros señalamos en una coyuntura hace ya semanas, quizás algunos meses, un punto débil era que recién se prometía superávit y empezar a pagar cuando prácticamente este gobierno se estaba yendo, en el 2023. Es decir, que un país que ya tuvo 8 defaults, que perdió 2 de las últimas 5 décadas en materia económica. Si hablamos de materia política, quizás perdió 3 de las últimas 5, si hablamos de política y economía. Que normalmente se ha pasado el tiempo en déficit fiscal, 70% del tiempo de los últimos 50 años en déficit fiscal, que promete para empezar a pagar la deuda de que lo va a hacer recién cuando el actual gobierno se está por ir, y no es muy creíble. Porque además el acreedor piensa, y el próximo gobierno va a tener voluntad de pago. En ese contexto, el gobierno va a intentar, si es de la visión moderada que recién planteábamos, bajar el déficit fiscal después de un año con mucho desequilibrio como va a ser este, y ahí las chances de que haya baja de impuestos van a ser mínimas. Me parece que en todo caso, si en algún momento reaparece esa chance, que es algo que también me parece que el gobierno de Macri se tendría que haber tenido en cuenta, de haber privilegiado la baja de impuestos donde más se necesita, si queremos exportar, que es lo que necesitamos hace décadas, exportar mucho más, concentrar la política tributaria, las mejoras de la política tributaria, sobre todo en el tema de la competitividad. Para la baja probabilidad de que ocurra algo con los impuestos, en todo caso que sea apuntando a ese objetivo. Pero la verdad que no le veo mucha chance por el contexto actual, por la ideología de algunos de los
parte de los que componen el gobierno, el hecho de que se vaya a hacer una reducción tributaria hay que asignarle muy baja probabilidad. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Juan Pablo Borioni y después se prepara el señor Emilio Feldman. Adelante, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Mi consulta es para el licenciado Vasconcelos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahora no se escucha. Bueno, se la leo. Mire, la consulta mía es si de acuerdo considera que si se hace una reprogramación de la deuda pública, dígamela por favor, porque no. Sí, del estudio Borioni, A ver si me escucha ahora. Sí. Juan Pablo Borioni, del estudio Borioni para el licenciado Vasconcelos. ¿Qué capacidad de pago va en Argentina de la deuda con este gasto público? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Pablo? El tema es que digamos, la realidad va a imponer opciones, me parece. O sea que no hay como mucho espacio, lo que decía Marcelo, de los dos escenarios, y la inquietud de Silvia sobre por qué tenemos que pensar siempre en esos términos. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que estamos en una situación de mucha fragilidad, y por ende los escenarios intermedios son como poco duraderos. Yo creo que ese es un poco lo subyacente en nuestros análisis. En un escenario de fragilidad, los escenarios intermedios no son duraderos y obligan a tomar posición y tomar opciones. Entonces, la composición del lugar que yo tengo es que en algún momento de este segundo semestre, el gobierno va a ver que las presiones inflacionarias son cada vez más acuciantes, y que remedios como congelar precios o digamos, ese tipo de instrumentos, al generar más distorsiones, en realidad son remedios que duran muy poco. Entonces, creo que frente a presiones inflacionarias que se pueden acelerar en algún momento del segundo semestre, lo que se va a imponer es la necesidad de adoptar un plan de estabilización que implica que la política fiscal se tiene que retomar el control sobre la política fiscal. Es decir, establecer alguna regla por la cual los gastos suban una fracción de lo que suban los ingresos a lo largo de 2021, 2022, o sea, una fracción algo menos que 1 respecto de la suba de ingresos, y modificar el régimen cambiario. El régimen cambiario se ha convertido en una especie de Frankenstein, con esos 4 tipos de cambio relevantes: el dólar soja, el dólar oficial, el dólar ahorro y el dólar CCL o blue, que realmente está trabando la puerta giratoria y no se va a destrabar con pequeñas correcciones. Entonces, un plan de estabilización donde se dé una señal clara respecto de que el gasto va a crecer por debajo de la recaudación, aun cuando la convergencia demore muchos trimestres, pero una tendencia clara, y un rediseño del esquema cambiario, podría aproximarnos un poco más al escenario más positivo dentro de los problemas que planteaba Marcelo. Yo no veo la posibilidad de sostener escenarios intermedios por mucho tiempo. Y creo que me extendí un poco y no fui al corazón de la pregunta concreta, pero me parece que hay que poner en contexto los análisis en función de esto que acabo de mencionar. Muy bien, gracias. Vamos con el señor Emilio Feldman de FADEAC, es Transporte de Carga. Adelante, por favor.
Bueno, la leo a la pregunta para que vayamos más rápido. Dice, implicancia del barril criollo a $45 para Jorge Dey. Jorge Dey. Bueno, vamos con la siguiente pregunta hasta que aparezca Jorge Dey. Dice el señor Pablo Luque. Adelante, ¿está Pablo en línea? Leo la pregunta. Dice, buenas tardes, ¿el desdoblamiento cambiario necesariamente empujará el tipo de cambio oficial a la suba? Creo que esa es para mí. Bueno, en realidad lo que decía antes, o sea, si uno mira cuál es el precio del dólar en el mercado oficial hoy, 69 pesos, y lo refiere a agosto, septiembre del año pasado, para no ir tan lejos, considerando el multilateral, es decir, considerando lo que se ha devaluado el real, el peso chileno, etcétera, en el periodo, uno hoy necesitaría un dólar comercial en torno a 82, 83 pesos para tener el mismo poder adquisitivo que tenía el dólar en agosto, septiembre del año pasado. Pero si uno hoy llevara el dólar de 69 a 83 como única medida, probablemente eso afectaría mucho las expectativas, o sea, sería como ver al gobierno corriendo de atrás el problema. Para llevar un dólar oficial a un nivel como ese, que repito, es solo una referencia que estoy tomando, no es que estoy diciendo que ese dólar esté bien o está mal, sino simplemente tomar algo objetivo de un pasado cercano. Para llevar el dólar oficial a 82, para mí lo que necesitarían sería replantear el funcionamiento de todo el sistema de régimen cambiario. Porque el dólar ahorro, definido en su momento como el dólar oficial más un impuesto del 30%, ha quedado ridículo frente a esta brecha cambiaria, digamos así. O sea, fue una medida que se tomó sin pensar que la brecha cambiaria podía ser superior al 30%. Entonces, un dólar ahorro hoy debería estar, obviamente, más cerca del dólar CCL, del blue, y no de ese esquema de oficial más 30%. Y así un montón de otros aspectos a modificar. Así que yo creo que es difícil cuando uno, digamos, está fuera de la ruta, se fue de la ruta, dar un bandazo y volver automáticamente al carril adecuado. En general, cuando uno se sale de la ruta, los bandazos demoran en ajustar el rumbo, ¿no? Muchas gracias. Está en línea Jorge Dey para responder a la pregunta que le hicieron. ¿Qué tal? Ahora se escucha así. Sí. Barril a $45, y justo me lo pregunta alguien vinculado a transporte de carga. Es decir, el crudo, el petróleo, sería la materia prima y el combustible sería el producto. Uno teme que si aumenta el precio del barril, que aumente el precio del combustible. Bueno, yo lo que creo es así. El gobierno trata de ayudar a distintos grupos. Trata de ayudar al sector productor, vinculado, por ejemplo, como dijimos, a las regiones patagónicas. Entonces, en vez de decir un precio de petróleo muy bajo, que sea uno mayor, pero también quiere defender al consumidor y no quiere que aumenten los precios de los combustibles. Entonces, tendríamos, por un lado, un mayor precio del crudo, pero sin cambio en los combustibles. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo cierra el negocio? ¿O quién se perjudica? Obviamente el que se perjudica sería el que lo industrializa. Es decir, en este caso sería la refinería. Es decir, la refinería recibiría un precio, un costo, un insumo o una materia prima de $45 y lo tiene que vender como si fuese uno de 30.
Es decir, que no es muy sostenible en el tiempo esto. Por eso, para que preguntó, que está vinculado al tema de transporte, yo creo que el gobierno va a hacer lo posible por no tocar el precio de los combustibles, va a aumentar el crudo, pero alguien va a estar muy afectado, que sería la refinería. Y eso implicaría que quizá en algún momento empiecen a racionar. Es decir, es una solución que no sería muy agradable. Perfecto, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al señor Guillermo Noriega, se prepara el señor Cacha Vigliani y después Sergio Cerricho de Infobae. Adelante, Guillermo Noriega. Sí, hola, gracias Miriam. Una pregunta para Jorge Vasconcelos. Basándonos un poco en la personalidad, digamos, bastante detallista y un poco creativa que ha demostrado el ministro Guzmán, y también en la experiencia que tienen los fondos negociando este tipo de situaciones, los bonistas, ¿en cuánto estima que durará esta negociación? Porque claramente toda la negociación que no se cierra genera más incertidumbre y claramente más deterioro de todas las variables. Sí, Guillermo, yo creo que la fecha relevante es la de fin de junio, donde hay un vencimiento de bono discount, par. Ahora en este momento no recuerdo cuál de los dos o de los dos. Creo que de aquí a fin de junio es, digamos, lo que uno puede imaginar que se va a seguir negociando con el instrumento, con la espada de Damocles que decía antes, ¿no? El riesgo de una aceleración. Pero en realidad no es mucho tiempo. A mí me gustaría que en el Congreso hubiera alguna discusión sobre cuánto puede pagar Argentina, por qué puede pagarlo y por qué no, porque eso ya no significa mostrar cartas. En algún momento se decía que no se quería mostrar el plan económico porque era mostrar las cartas. Bueno, las cartas están totalmente sobre la mesa. Por lo tanto, yo creo que esa razón por la cual no se exponían los fundamentos que se esperan de la economía ya ha quedado, ya no sirve como excusa o como razón para no hacerlo. Pero tenemos que tener un solo dato presente. Argentina, o mejor dicho, el gobierno argentino, en concepto de impuesto a las exportaciones, recauda 7.000 millones de dólares por año. Eso es lo que reportan las retenciones al fisco. Y es un ingreso dolarizado, digamos, depende del P por Q de las exportaciones. Entonces, armar un plan fiscal donde uno vaya apartando una parte de esos ingresos mientras ahorra en muchas otras partes del presupuesto público, nacional y provincial, es bastante sencillo respecto de la forma de dar alguna señal de credibilidad a todos de los acreedores, que era la que planteaba Marcelo antes, el hecho de que algunos gobiernos se pasan la pelota al siguiente y entonces nunca se sabe, digamos, si el próximo gobierno, digamos, va a respetar o no los compromisos. O sea, hay muchísimos mecanismos para poder darle mayor certidumbre a esta negociación y a este proceso. Y como hemos dicho ya por enésima vez en estos foros, estamos hablando de 66.000 millones de dólares, estamos hablando de menos del 20% del PIB de la Argentina. Se intentó hacer un caso internacional, la reestructuración de la deuda argentina, pero en realidad no era este el caso. Debe haber en el mundo algunos otros países donde quizás esa experiencia se pueda intentar hacer, pero no es el caso argentino. Muchas gracias, Jorge. Leo la pregunta del señor Cachavigliani que dice, para Marcelo Capello, a las variables planteadas, ¿cómo acoplamos el calentamiento social como factor de influencia en la evolución política y económica?
la situación social y los reclamos sociales, por supuesto que pueden influir en la política económica. Creo que durante la pandemia, si bien la situación social se agravó y se puede seguir agravando respecto de lo que ocurría previamente, hay cierta aceptación que es un problema económico generado por un hecho exógeno como es la pandemia, además de que el peronismo tradicionalmente ha tenido un mejor control de la calle que otros partidos o coaliciones, con lo cual inicialmente eso hoy por hoy no se lo ve como un problema de que la gente esté a través de manifestaciones u otro tratando de torcer el rumbo económico. Por ahora eso no ocurre y se le va a tener más paciencia que en otros casos, aun cuando en algunos meses se pueda la gente movilizar. Pero hacia el año que viene, cuando esa presión social se junte con la cercanía de las elecciones, bueno, como decía antes, por supuesto que eso puede influir. Pero sería volver un poco al análisis que hice anteriormente, de las condiciones iniciales, de cómo está el gobierno en su imagen, si la imagen está alta, con menos mejora económica le puede alcanzar para que le vaya bien en la elección y por ende ser moderados. Si la imagen está más abajo y mal la economía, van a tener más necesidad de recuperar más rápido la economía y eso puede llevar a una política expansiva de gasto público, de salarios privados, para recuperar la demanda y consumo, que en el caso que se produzca, mucho no va a durar por la situación inicial y las condiciones posteriores, como por ejemplo el nivel de las reservas que tiene el Banco Central, que son de nivel intermedio. Normalmente esa política expansiva y con un tipo de cambio que se va apreciando, terminan en una caída de las reservas del Banco Central. Cuando ya están muy bajas, hay que devaluar la moneda local y cuando eso ocurre, se genera más inflación y se terminó la expansión del consumo. Por eso, si hubiese esa recuperación a partir de la demanda social, si se hace sobre una base poco sólida, no va a durar. Muchas gracias, Marcelo. Vamos con las últimas 3 preguntas. Le damos la palabra al señor Sergio Cerricho del grupo Infobae. Se prepara el señor Javier Pisado y por último Álvaro Gómez Pizarro. Adelante, Sergio Cerricho, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, para Jorge, en parte en 2 preguntas ha tocado parcialmente el tema, pero es, dada la brecha, la grandísima brecha que se vio en ese cuadro que exhibiste, Jorge, entre la oferta argentina y la contraoferta de BlackRock y compañía, ¿parece justificado este optimismo de las últimas 48 horas acerca de que habrá acuerdo? La verdad es que no sé responder la pregunta. Lo que sí entiendo es que de 33, que fue la propuesta original, quizás si hubiera habido una oferta de 45 en ese momento, estoy hablando de valor presente neto descontado al 12%, estaríamos en ese escenario de 55, de votos positivos en el momento del conteo, estaríamos en otra situación. Con el voto positivo de menos del 15% de los acreedores a la propuesta original, esa propuesta de 33 es difícil que uno pueda pensar que se va a resolver con 43. Lamentablemente vamos a tener que estar más cerca de 50. Lamentablemente digo como contribuyente en el país que tiene que pagar las deudas. Pero no me imagino que se pueda arreglar por menos de 50 de valor presente. Pero entiendo que hay mucha ingeniería financiera para lograr que ese 50 se pueda dosificar a lo largo del tiempo, ese 50 de valor presente se pueda dosificar a lo largo del tiempo. Creo que en realidad la ingeniería financiera permitiría resolver este interrogante. No sé si es eso exactamente lo que querías preguntarme, Sergio, ¿no?
Sí, es una respuesta en el sentido de que lo que estás diciendo es que en todo caso se puede explicar este veranito, esta mejora, asumiendo que el gobierno va a mejorar bastante la oferta. Pero en ese caso habría que pensar si esa mejora de la oferta implica fiscalmente, etcétera, pero sí, es básicamente lo que quería preguntar. Perfecto, Gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor Javier Tizado. Javier, tienes que deshabilitar tu micrófono. Ahí estoy. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a referir a la microeconomía. Me parece que es tiempo de empezar a pensar que el fenómeno de la pandemia se estará acercando a su fin, por lo menos es lo que deseamos, y va a ser necesario reactivar la actividad económica. En ese sentido, un rol prioritario lo tienen las exportaciones, y en particular las exportaciones de bienes industriales, que son bienes de alto valor agregado en general, y que generan trabajo, que generan empleo. Hoy la exportación industrial tiene retenciones. Hace varios años, unos cuantos años, hubo una medida de política económica tendiente a impulsar la exportación industrial, que fue alentar a las exportaciones incrementales de productos industriales. Esa medida aplicada hoy, a través de la eliminación de la retención industrial, generaría exportación incremental con beneficios fiscales. Es decir, ¿por qué? Porque el contenido fiscal de estos bienes es de mayor magnitud que las retenciones. Es decir, es una política reactivante, es una política sin costo, con beneficio fiscal. No entiendo por qué no se está empezando en medidas de este tipo. Bueno, Argentina, en nuestra visión, necesita desde hace tiempo exportar mucho más, con valor agregado. Recuerda nuestro trabajo de Argentina competitiva, productiva, federal, no solamente exportar granos, bienes primarios, sino bienes con valor agregado. Es el desafío desde hace décadas en Argentina, porque normalmente crecemos solo hacia el mercado interno, y en algún momento se nos acaban las reservas en el Banco Central y se terminó la expansión. Sube el dólar, cae el consumo y hay que volver a empezar. Todo porque exportamos poco y crecemos sin exportar más. Entonces tiene que haber una política de Estado para exportar más y con valor agregado. Dentro de esa política de Estado, por supuesto, no tiene que haber retención a las exportaciones industriales y bajar también algunas de las otras que pueden estar desfasadas, porque tienen mucho que ver también con los precios internacionales. También había reintegro más alto a los exportadores hace algunos años atrás. O sea que ahora hay menos reintegros con más retenciones. Y nos parece interesante lo que planteas de un incentivo a la exportación incremental. En algún momento estuvimos chequeando algunos instrumentos tributarios para incentivar la exportación y habíamos visto algunos países que lo hacían. Incentivo en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, había beneficios en el impuesto a las ganancias cuando exportabas más, y siempre se tomaba de una manera dinámica sobre el aumento de la exportación, no estáticamente, sino sobre lo que vas avanzando en el tiempo con la exportación, en ganancias o en otro tipo de impuestos. A eso me refería hace un rato cuando decía, no va a haber recursos para una reforma tributaria muy amplia, o quizá como la que quiso hacer Macri, que la quiso hacer en 5 años. Va a haber mucho menos recursos para ese fin, porque va a haber que volver a bajar el déficit y pasar a tener superávit para pagar la deuda, si no caemos en default. Lo poco que se haga en materia tributaria tiene que estar bien enfocado, tiene que estar enfocado ahí en la política de Estado que necesitamos. Esa es una política de Estado, la de exportar más, puede haber algunas otras,
pero evidentemente va a haber que usar bien los pocos cartuchos que tengamos. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos hacia la última pregunta de Álvaro Gómez Pizarro para Juan Manuel Garzón. ¿Qué probabilidad de éxito tiene el Estado en el avance en el comercio de granos vía Renacer Junta Nacional de Granos? Ampliando la pregunta, y hacia el resto de la economía, considerando la propuesta de tomar participación en las empresas que accedieron a ayudas económicas del Estado. Bueno, contesto en principio la primera, en todo caso la segunda, después se la dejo a mis colegas. Respecto a la Junta Nacional de Granos, a ver, hoy el Estado se queda con el 60-65% de la renta agrícola. Plantear volver a una institución como fue la Junta Nacional de Granos, uno podría pensar es que por detrás de esa propuesta es porque pretende quedarse con un porcentaje más alto de la renta agrícola de la que ya se queda. Si no, no se explicaría tanto, dado lo que yo ya mostré, que la comercialización fluye, la producción dentro de todo sigue siendo alta, buena. Así que la única explicación que yo le encontraría sería esta de intentar apropiarse un poco más de la renta agrícola. Por supuesto que avanzar en ese camino, al menos en lo personal, creo que sería un gran error. El gran avance de la actividad agrícola de las últimas décadas se dio cuando este tipo de instituciones dejaron de estar, porque claramente penalizaban, castigaban a la inversión agrícola, generaban un contexto de expropiación de renta y de alta incertidumbre respecto al futuro de la actividad. Así que esperemos que sea solo fuego artificio de algún amigo del gobierno, pero que después las autoridades políticas no lleven adelante este tipo de planteo. Tampoco está la infraestructura, ¿no?, para eso. En ese momento el Estado tenía silos, tenía una serie de cuestiones que hoy sería difícil recrearlas nuevamente, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, no sé si ahí Jorge o Marcelo quieren contestar el tema de la expropiación. Creo que usaba la palabra Álvaro. Marcelo. ¿Cómo era exactamente la pregunta? Sí, ahora leo la segunda parte. Dice, ampliando la pregunta, y hacia el resto de la economía, considerando la propuesta de tomar participación en las empresas que accedieron a ayudas económicas del Estado. A veces me parece que en el gobierno hay declaraciones que son un poco no porque se las piense realmente concretar, sino como una parte de una negociación respecto al sector privado. Lo de la Junta de Granos a veces me parece que ocurre de esa manera. Alguien hace una declaración para que del otro lado piensen de que si no se acepta tal medida viene algo peor. Me parece que a veces forma parte de una especie de negociación con el sector privado. Que quienes las dicen son personas que creen en ese tipo de soluciones, sí, puede ser, absolutamente ineficaces. Además, cuando se aplicó la Junta de Granos o ante el IAPI, se usaba para comprar barato y vender más caro en el exterior, cosa que ahora ocurre con las retenciones de las exportaciones. O sea que el hecho de sacarle dinero al sector privado a través de las exportaciones ya existe con las retenciones. Ese objetivo ya lo están cumpliendo. Y el hecho de que haya expropiaciones sería ir decididamente hacia un modelo mucho más intervencionista y similar con el tiempo a lo que luego ocurrió en Venezuela. Es decir, que creo que no hay demasiada gente en el gobierno que piense de esa manera. Prefiero pensar de que son declaraciones para, en cierta negociación que suele existir con el sector privado, de que desde este lado pensemos de que peor sería si vamos hacia esa otra tipo de políticas. No tiene ningún asidero, porque fíjese que lo que se ha planteado es que
el gobierno se quede con parte de la propiedad de las empresas a las cuales ayuda a pagar salarios. Es una situación en la cual las empresas no suelen juntar el dinero para pagar salarios porque no pueden trabajar, porque hay medidas de aislamiento obligatorio decididas por el sector público para protegernos entre todos en medio de una pandemia. Así no tiene ningún sentido la forma en la cual se lo está planteando. Es el sector público el que no permite trabajar a muchas empresas y que por ende después no pueden pagar los salarios. Desde ningún punto de vista tiene racionalidad. Pensemos qué ocurrió en Argentina cuando muchas empresas eran públicas, no solamente las de servicios públicos. Hubo décadas donde el Estado era propietario de hoteles y un sinfín de empresas de varios sectores y que las manejaba absolutamente mal. O sea que tampoco tiene sentido desde el punto de vista de que pues, se pueda hacer un mejor uso con intromisión del Estado en las empresas de la forma en que se manejan las empresas en la economía. Es una porción que esperemos pequeña del gobierno que gusta de esas soluciones, pero que creo afortunadamente no es lo que se piensa en lo que sería el poder ejecutivo del presidente y su grupo, y dentro de buena parte del peronismo, sino que es un sector, creo, pequeño ideológicamente dentro del gobierno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por los mensajes también, y recuerden que los esperamos el próximo martes 26 de mayo a las 14:30 horas. Pronto les remitiremos la reunión virtual vía WhatsApp y vía email. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes.